Muy buenas noches, queridos seguidores. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Una vez más tenemos la suerte de contar con un invitado muy especial por su extensa y dilatada trayectoria en la diplomacia española y también por su conocimiento de las relaciones internacionales en clave de política. Hablo del embajador, que ya muchos conocéis, José Antonio Zorrilla. Buenas noches, embajador. ¿Cómo está usted? Muy bien, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches. Pues con una gripe importante, pero aparte de la gripe, pues nada, estoy bien. Lo aguanto. ¿Y tú Bueno, qué tal? ¿Tú bien, qué tal? no me puedo quejar. Bueno, A ver, no estamos transmitiendo en Twitch todavía, no sé por qué. El título no es válido. Bueno, siempre tenemos problemas en Twitch. Vamos a ver si podemos solucionarlo y si no, pues bueno, tiramos como en YouTube solamente. Nada, no me deja. Bueno, pues no sé por qué no me deja, pero bueno, en fin. Bueno, la cuestión que vamos a abordar hoy no es una cuestión baladí, dada la trascendencia de lo que nos está dejando el mes de marzo. Antes de empezar a hablar del aspecto fundamental, que son las declaraciones del general Austin y de Stoltenberg, así como también de Macron, los audios filtrados de Alemania, de todo eso hablaremos a posteriori. Me gustaría que el embajador pues, nos diera su opinión sobre la entrevista de Tucker Carlson, el periodista norteamericano, a Vladimir Putin. No sé si ha tenido ocasión de escucharla y de verla. bueno, no solamente he tenido ocasión de escucharla y verla, sino que he escrito un artículo sobre ello. Lo que pasa es que no te lo mando a ti porque como os doy por supuesto que tú lo ves todo, pues no te lo he mandado. Pero he escrito un artículo sobre y la impresión que yo así de entrada sería: gran triunfo para Putin porque lo han visto mil millones de personas, más de 1.000 millones, ¿no? Entonces, y además le han tenido que oír lo que ha dicho. ¿Quién ha organizado todo esto? Y dice el otro, ustedes. Una cosa absolutamente increíble. Unos señores que se visten muy bien de traje oscuro, pero luego en vez de llevar una corbata roja como yo, la llevan también azul o negra. Y dice, ¿y quién ha sido el que voló el Nord Stream? Y le dice, pero usted. Y me dice el otro, no, Ustedes. ese día yo no estaba en Alemania. En fin, bueno, no tiene nombre. Quiero decir, me parece muy bien que ha conseguido, es una gran cosa que una civilización como la nuestra, la occidental, que puedes contar todo lo que quieras, pues hayan ido a ver ahí al malo de la película y hemos descubierto todos que de malo pues no tiene nada. O sea, que no es un monstruo sediento de sangre, ni mucho menos, sino que sabe muy bien lo que quiere, no hay más, y sabe lo que defiende. Y me da la impresión de que el señor Tucker Carlson pues no lo tiene muy claro porque las preguntas que hacía le interrumpía, le hacía preguntas que no venían a cuento, eran impertinentes, y demostraba que estaba un poco flotando y tal. Sin embargo, Putin lo tenía pero como el agua, o sea, es así, tenía un claro norte, tenía una brújula muy clara. En el mundo anglosajón, más específicamente en el mundo americano, la historia, pues no se respeta mucho, ¿no? Tú habrás oído hablar de lo que decía Henry Ford. La iglesia, la historia es una mierda, history is shit. Pero, pero demostró, ¿cómo se llama? Más allá de cualquier duda razonable, como se dice en las películas, Putin demostró que el relato nacional ruso se lo conoce. Y me da la impresión de que no sé por qué los americanos dicen que la historia no cuenta nada en esto y tal, cuando los ucranianos dicen que ya en el siglo V se mencionaba Ucrania, ¿no? O sea, que es una cosa un poco aventurada, ¿no? Y que los cosacos de Zaporilla, que figuran en un cuadro muy maravilloso, muy importante de Repin, no eran rusos, eran ucranianos. No sé, pues hay unos cosacos con unas trenzas por aquí y tal, y es una cosa, y son ucranianos. ¿Por qué? Ah, pues porque vivían en Zaporilla y ahora Zaporilla pues parece ser que es ucraniano, digo, que nunca lo ha sido, yo en fin, no sé. Bueno, quiero decir, que no hay justificación ninguna, parece que la historia es una tontería. Y quisiera señalar a los que no han vivido en Rusia que eso no es lo que piensa Putin. Eso es el relato nacional ruso. Los rusos piensan eso. Tú tienes un niño, le mandas a estudiar al colegio, a la escuela rusa, y le vas a enseñar lo que dijo este señor, de lo que ha contado, que Ucrania es una cosa
muy reciente y que como tal y como cosa política, pues realmente disfruta de una existencia pues limitada en el tiempo y que la mitad de su territorio pues es que era Polonia. O sea que esto cambió cuando Stalin empuja a los alemanes hacia el oeste, le quedan 200 kilómetros ahí vacíos y se los da a Ucrania, porque Ucrania es como si dijéramos, pues, no sé, de la familia, es como si fuera pues Covadonga, ¿no? Una cosa así. Kiev, Crimea, sobre todo, donde se bautiza el primer príncipe cristiano del Rus, que es Vladimir, su madre es Olga, hecho conocido por todos los chicos rusos. Sin duda ninguna, es un punto sagrado para tanto ucranianos como rusos y es el origen del Rus. No tiene arreglo, no tiene mucho arreglo, es común, es lo que hay. La primera principalidad política del mundo eslavo y que además es ortodoxo, religión ortodoxa, pues es que es así. O sea, yo es que no quiero ponerme ni a favor ni en contra de los mapas. Los mapas más que a favor o en contra de lo que haya dicho Putin, me refería al impacto que cree usted que puede tener la entrevista. Bueno, el impacto de la entrevista es enorme porque la han visto 1.100 millones de personas. Y las consecuencias y la importancia política que puede tener, de acuerdo con lo que todos sabemos, el marasmo en el que nos encontramos ahora mismo en la lucha de poder con el eje medular de Ucrania, ¿no? En un año además de elecciones en Estados Unidos. Claro, eso también explica el por qué Lloyd Austin ha dicho que hay que ir a la guerra, o que sí, yo tendría mucho miedo y tal. Para mantener así ¿cómo se dice? Mantener el calor, el fuego, las brasas, ¿no? De eso hablaremos ahora enseguida. Respecto a la propia entrevista en sí, ¿usted considera que de alguna manera, porque claro, a mucha gente le ha sorprendido, a Tucker Carlson desde luego le ha supuesto un baño de críticas por parte de la propaganda, ya no solamente por la propia entrevista, sino por las publicaciones que ha hecho este señor de remarcada, o sea, no se puede, desde luego a Tucker Carlson no se le puede considerar que sea un no patriota norteamericano, y se ha dedicado durante su viaje además a contar ciertas cosas, entre ellas unas declaraciones que hacía hace muy poco en las cuales decía que después de su viaje, vamos a ponerlas, pero si queréis, él decía que después de conocer a Moscú y después de conocer Rusia, todavía odiaba más al gobierno de Estados Unidos por el relato que durante décadas ha tenido que escuchar al respecto de este país, ¿no? Decía, esa ciudad es mucho más bonita que cualquier ciudad que tengamos los norteamericanos. Y por cierto, eso no me hizo amar a Putin, me hizo odiar a mis propios líderes, porque crecí en un país que tenía ciudades así, que eran ciudades bonitas y seguras, y ya no tenemos eso. Al igual que los imbéciles y defensores del régimen de Jon Stewart, o como quiera que se llame, dicen, bueno, ese es el precio de la libertad. La gente cagando en la acera es el precio de la libertad. Es como si no me pudiera engañar porque he vivido aquí durante 54 años. Sé que no es el precio de la libertad, porque viví en un país que era a la vez libre, limpio y ordenado. Así que creo que no es una compensación que deba hacer. Me ha parecido muy importante y por eso quería preguntarle al respecto, porque el relato que se construye a raíz de esta entrevista y a raíz de ya no solamente de esta entrevista, sino de no volver a intentar reconstruir una Rusia ficticia basada en un mundo de dos bloques y como si la Rusia de hoy fuera la URSS, es el hecho de poner en evidencia lo que ponía Tucker Carlson, ¿no? Los países occidentales sí que estamos entrando en una decadencia de la que se supone que nos están vendiendo que es la Rusia postsoviética en la que apenas llega la luz y agua a muchos puntos. Y es algo que es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Cree usted que esa entrevista puede hacer ver a mucha gente en Occidente que desde luego somos nosotros los que nos estamos pegando ese tiro en el pie y que Rusia no es lo que nos han contado hasta ahora? Vamos a ver, esto de que Rusia no es lo que nos han contado hasta ahora, hay algunos que ya lo sabemos, pero claro, no todo el mundo ha podido vivir 6 años allí, ¿no? O sea, esto es que es otra cosa, que yo lo comprendo. Ahora, no hace falta ser un genio, porque de repente la mayor parte de la gente tiene o nietas o hijas que de repente llegan a casa y dicen, papá, los reyes, un tutú. Un tutú, es un tutú, ¿por qué? Para bailar. ¿Y de dónde viene esa forma de arte que es la danza,
que está en todos los teatros y tal, que es una forma de arte nuestra occidental. ¿Quién la ha creado? No, ¿quién la crea de cero? O sea, de las 7 artes, una de ellas es rusa, joder. Tiene además dos teatros que son la referencia absoluta, que son el Mariinsky en San Petersburgo y el Bolshoi en Moscú. Eso hablando exclusivamente del tema del ballet, pero ahora podemos ir al cine, Kuleshov, etcétera, los comienzos del cine, la definición del cine, el montaje, Kuleshov, Eisenstein, claro, toda la escuela bolchevique del principio, etcétera. Teatro. Esto es menos conocido, pero la interpretación artística, la interpretación, interpretar como interpretaban, por ejemplo, Marlon Brando, que es el mejor actor de su generación, eso viene de un señor que se apellidaba Chekhov. Sí, bueno, perdón, Stanislavski. Stanislavski es el precedente. Stanislavski es la madre de todas las cosas. Es el que en un teatro que todavía está abierto hoy en Moscú, sí, ponía en escena las obras de Chekhov. Chekhov. Pero este señor, Marlon Brando, y todos sus colegas lo aprendieron del propio sobrino de Chekhov en Estados Unidos. Sí. Y a través de Elia Kazan y toda esta... Ay. Es que Elia Kazan lo aprende de ahí. Es decir, va al Actors Studio. ¿Y quién está ahí? A ver, pregunta para eruditos de cine. María Uspenskaya. María Uspenskaya fue una actriz rusa que se termina en Estados Unidos y se lleva con ello el método porque ella había trabajado en la compañía de Stanislavski. Bien, seguimos. Física, ¿qué decirte de que han hecho los rusos de la física? 14 premios Nobel, ¿no? Bueno, descubren el láser, descubren el Producto Interior Bruto. En fin, yo no voy a hacer aquí el panegírico de Rusia, pero decir de Rusia que es un país atrasado y asiático es una aberración, porque la novela, hay 3 novelas en el canon occidental. La primera novela del canon occidental es ¿Dostoyevsky? No, la primera novela del canon occidental es la Odisea. La del antiguo régimen europeo, el Quijote. Y la del 19, después del siglo XX, ya casi el siglo XX, poco antes, Guerra y Paz. ¿Cómo con esos títulos me puedes decir que son Occidente? Viene Estonia y dice, tuvimos que escoger. Y dice Estonia, jalas esta que hay ahí. Y tuvimos que escoger. Y teníamos que escoger Occidente o un país asiático y atrasado. Preferimos Estados Unidos. Y uno dice, vamos a ver, Estonia, ¿qué grandes participaciones en la historia cultural de Occidente o científica de Occidente ha tenido comparadas con las de Rusia? ¿Qué decirte del nivel, por ejemplo, de ese becario que tienen en París, que dicen que es primer ministro, y ha dicho, fíjate tú, qué operación. No podemos consentir que Rusia se quede con Ucrania porque así tendría una cantidad enorme de materias primas. Y dice, mira, sobrinito, vamos a tratarte bien, eres un chico muy majo, muy joven, prometes mucho, ¿no? Tienes todavía que aprender. Pero verás, las materias primas las tiene Rusia, no Ucrania. O sea, que a Rusia incrementalmente, el quedarse con las riquezas Te quiero decir esto para que veas cuál es la preparación de nuestros líderes. El primer ministro de Francia. O sea, es que ese es un nivel de Podemos español. Es una cosa absolutamente increíble. O sea, que estemos discutiendo esto todavía. Y esto no esperes que todo el mundo lo sepa eso porque nadie sabe lo que fue Guerra y Paz ni esas cosas. Esto está claro. No, claro. Y desde luego los que hemos tenido interés en general en el arte y en la cultura, a mí siempre me sorprendía, también lo contaba Antonio García Trevijano, cómo la literatura rusa tiene más semejanza a nivel sociológico, a nivel de entender el comportamiento, con la española que con la anglosajona. Pero bueno. Sí, bueno, la literatura rusa, esto que llaman ellos la edad de plata de la pintura de los rusos, o sea, Bulgakov y todo esto del siglo XX, Akhmatova, tal, es la leche. O sea, es una literatura absolutamente excepcional. Lo que pasa es que la poesía es difícil de entender porque hay que traducirla. Pero la novela, chico. Lo importante de esto, digamos, es esa entrevista marcó un antes y un después dentro del relato de la propaganda. Porque... Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que el Alcázar no se rinde. Ahí siguen ellos dando la vara, nos ha atacado, Ucrania es buena. Pase lo que pase, mira el escándalo que se organiza
en Canadá. Aparece un señor mayor diciendo yo luché contra los rusos en la Segunda Guerra Mundial. Todo el mundo se pone de pie, aplaude, y de repente se averigua que ese señor formó parte de la división Galitzin. Todos SS, una división SS. Y entonces, claro, se arma la de Dios. Se averigua y se arma la gorda. El Speaker de la House of Commons tiene que dimitir, dimite. Una vergüenza nacional. Oye, chicos, eso es hipocresía total, porque esa es la gente que está mandando en Kiev. Esa es la gente que nos estáis diciendo que lucha por la libertad. Y sin embargo, si aparecen en Canadá, son malos y tiene que dimitir el presidente del Parlamento. Oye, pero esto es... Pues no creas que se cortan. Siguen diciendo que ellos tienen la razón, que Putin es muy malo y que yo es que no entiendo nada. Vamos a ver, Rubén, yo no quiero hacerte confesiones. No, no, pero... Vamos a ver. Yo toda la vida, ya desde los 18 años, tiraba panfletos. Si yo, una persona como yo, tuviera que estar de parte de alguien, tiene que ser de parte de Estados Unidos, Francia y la tradición liberal inglesa. ¿Cómo es que no estoy? Explícamelo, porque a mí ya con 18 años me expulsaron de la universidad porque tiraba panfletos porque había Franco y no me gustaba. Entonces, claro, es que no lo están haciendo bien, es decir, están apoyando a quien no deben, ¿no? Es que han hecho yo creo que es el último acto de su lamentable devenir histórico, porque lo de los últimos 30 años no tiene justificaciones. Invasión tras invasión y sale mal, claro, ¿cómo va a salir bien? Vamos a hablar ahora de eso. Es decir, para terminar... Toma un vaso de agua, embajador. No quiero que se me no te preocupes. Que se me quede aquí. No tengo duda de que ha hecho mucho daño a la entrevista. Les ha jodido mucho la entrevista de Carson. Esto es lo que... Y en ese sentido, ¿cree usted que tiene relación la muerte del señor Navalny con esto? Porque si en un momento a Putin no le interesaba la muerte de Navalny, era precisamente en ese momento. Budianov, que es el jefe de la inteligencia de los servicios secretos ucranianos, ha dicho que la muerte de Navalny fue natural. ¿Natural? Natural. O sea, que le dio incluso ha dicho qué es lo que le pasó. Tuvo una embolia pulmonar. Bueno, que eso lo han dicho los servicios de inteligencia ucranianos. Sí, exacto. Eso lo ha dicho Budianov. Que, por cierto, tienen también algo que decir porque hubo un señor que se llamaba... ¿Cómo se llamaba este? Entonces, ¿por qué Zelensky sale acusando a Putin? Pues, hombre, estamos en plena propaganda de guerra, joder, no perderás de vista el que esto es una propaganda de guerra como en la Segunda Guerra Mundial. Yo, de hecho, cuando empezaron los ucranianos a hablar de han tenido muchas bajas, es lo que decían en la Segunda Guerra Mundial los alemanes según se iban retirando. Los rusos han avanzado 5 kilómetros, han tenido unas bajas terribles. Y entonces yo me di cuenta que estaban perdiendo. Que el manual es el mismo, ¿sabes? Tienen el mismo manual. Pues mire, por ahí precisamente vamos a empezar el tema nuclear del directo. Vamos a escuchar a una señora que espero que algún día tenga su sitio reservado en el infierno, y lo digo así literalmente. Victoria Nuland, la famosa Fuck Europe, que el otro día en una entrevista decía lo siguiente sobre la pertinencia del desastre que está siendo para Ucrania en términos de vidas la guerra que se ha propiciado, ¿no? It is, and I do hear you and the others in the administration and supporters talking about the vital necessity to do this. But as people say, hope is not a strategy. And do you have any actual belief or reason to believe that eventually this bill will be paid? And if not, how are you going to make sure Ukraine gets vital weapons and ammunition? Christian, I have strong confidence that when the House comes back after they've been out in their districts hearing from the American people, after they have heard from Ukraine, they have heard from Europe, which, by the way, just passed $54 billion in additional aid itself, that we... No se pierdan ese dato, 54 billones de dólares más para armamento a Ucrania. We will do what we have always done, which is defend democracy and freedom around the world, not just for victims of tyrants like Putin, but in our own interest in preserving a free and open international order. That's what we need to do. We've done it before. And by the way, we have to remember that the bulk of this money
is going right back into the U.S. economy to make those weapons, including good-paying jobs in some 40 states across the United States. Es increíble que esta señora tenga la desvergüenza de reconocer públicamente que el dinero público, los 54 billones de dólares que han dado en armamento a Ucrania, sea una estrategia de financiación. Lo acaba de decir la señora Nuland, que ese dinero se va a recuperar a través de las 40 empresas armamentísticas que son norteamericanas. Vamos a escucharlo otra vez, porque es que no tiene desperdicio esto. Que no, evidentemente que es así esto, Rubén, que así es, que además lo han dicho el propio Blinken. Right back into the US economy to make those weapons. Más de 40 estados que son los que directamente se benefician de fabricar ese armamento. Es que está diciendo exactamente uno de los principales motivos por los cuales quieren seguir con esta política belicista. Obviamente, bueno, Victoria Nuland es una señora que es famosa por decir la verdad en clave de geopolítica. Recordad aquel Fuck Europe, ¿no? Cuando estaban hablando precisamente del Maidán en 2014, en una conversación interna. Ella entonces estaba en Ucrania y estaban hablando precisamente de la cadena de acontecimientos que iban a poner en marcha a través del Maidán. Y que eso supondría una fractura y una ruina importante para Europa. A lo que esta señora respondió, fuck Europe, que se joda Europa. Y también vamos a escuchar las palabras. Bueno, vamos a también a ver si quiere, no tiene desperdicio, lo que pasó en Horizonte el otro día, cuando el otro día pues al coronel, al Baños, se le enfrentaba esta persona, este eurodiputado del PP, que lleva, ojo al dato, desde que entró en la facultad, bajo el paraguas del Partido Popular y desde el 97 en Bruselas. Es decir, un auténtico percebe agarrado a las rocas de uno de los organismos políticos más corruptos del mundo como es Bruselas. ¿La solución cuál es con Rusia entonces? Muy sencillo. Como el error que se cometió antes de la Primera Guerra Mundial. Si usted, que me imagino que habrá leído a von Bullock, por ejemplo, al príncipe von Bullock, y decía que ¿cuál fue el error? La diplomacia. No hubo diplomacia. Ahora mismo aquí nadie está hablando de cómo se puede negociar. Todas las guerras se han solucionado sentándose a la mesa de negociación, sea con un armisticio, sea con un alto el fuego, sea como sea, pero sentándose a la mesa de negociación. Aquí nadie está hablando de ello. Estamos hablando de más muertos, entregando la mitad de Ucrania, entiendo, ¿no? De más guerra. Entregando la mitad de Ucrania, ¿no? No, estamos hablando... No, digo porque toda negociación se da algo a cambio, claro, ¿no? de buscar una fórmula para que acabe esa guerra terrible en la que hemos llevado a todo un pueblo, que es el pueblo ucraniano, al sacrificio, al matadero, que por supuesto tenemos que tenerle todo el respeto a lo que están haciendo los ucranianos. ¿Los europeos hemos llevado al matadero los ucranianos? Europeos, por favor. Llevados de la mano. Llevados de la mano. Es una frase que me parece a mí. Sí, perdón. Un poquito, llevados de la mano de Estados Unidos. Tiene cierta carga de profundidad, ¿eh? No, por supuesto. Y lo digo y lo recalco. Y lo subrayo y lo pongo en amarillo. A aceptar ese tipo de fraseología. Lo estamos viendo. Los europeos en absoluto. ¿Quién les entrena? Hemos tenido nada que ver. ¿Quién les entrena? ¿Quién les Estamos proporciona el ante un armamento? dictador que invadió Ucrania por razones, y doy la razón, geoestratégicas de Rusia que uno puede entender del pasado, pero que no justifican lo que ha pasado hoy. Y decir que los europeos estamos detrás de la muerte de ucranianos me parece un poquito ya fuera de todo lugar. ¿Quién les ha entrenado? Alemania. ¿Perdón? Les Reino estamos Unido, entrenando, España, por supuesto, para sobrevivir, porque están luchando por nuestra democracia y nuestras libertades. Ese es el ejército europeo, que hemos hablado el que está en Ucrania defendiéndonos. Perdón, Ucrania. Es que yo ya estoy escuchando demasiadas cosas aquí. Oye, ¿por qué no paras esto? Porque esto es un caos. O sea, están hablando los dos años. Eso fue un calificativo que no le permito. No le permito en absoluto. No le permito en absoluto. No sé qué es demencial lo que acaba de decir. Lo que acaba de decir. No se lo permito en absoluto. Ucrania jamás fue una democracia. Oye, dejarme porque si no nos seguimos. Coronel. Bueno, pues esta es la estrategia que seguían el otro día en el plató de televisión, simplemente por el hecho de que alguien como el coronel Baños se atreviera públicamente a decir que la solución a Ucrania tiene que pasar por una negociación. Cuando hábilmente este eurodiputado, del cual he olvidado el nombre, porque sabéis que las cosas que no sirven para nada prefiero no tenerlas en la cabeza, ya que el saber sí ocupa el lugar, pues decía que no, que por supuesto que aquí lo que hay que hacer es seguir con la guerra,
Vamos a ver, alguien debería explicarle a este señor que dentro de lo que el otro día en la entrevista que hacía Putin, Tucker Carlson, exponía a Putin, y eso que dijo sí que era verdad, Rusia estuvo muy cerca, de hecho hizo un pacto de alto el fuego a las 2 semanas de iniciarse la invasión rusa. Y ese pacto no se llevó a cabo porque el entonces primer ministro de Reino Unido les dijo que de ninguna manera pactaran con Rusia, de ninguna manera. Ese pacto incluía devolverle a Ucrania todo su territorio, salvo Crimea, con el compromiso de no entrar en la OTAN. Y el gobierno de Zelensky estaba dispuesto a aceptarlo. De hecho, si recordáis, hay un hecho por parte del señor Zelensky que avala esto. Cuando Rusia se retira, que tenía cercada Kiev, no sé si os acordáis, cuando Rusia tenía cercada Kiev, Rusia se retira de todo ese frente después de que Zelensky haga unas declaraciones públicas en las que se compromete a que Ucrania nunca va a entrar en la OTAN. Y ahí se estaba fraguando un pacto de paz. ¿Quién entró a romper ese pacto de paz? El primer ministro de Reino Unido. Y esa es la razón por la cual seguimos en una guerra en Europa que vamos a ver si en el aspecto nuclear del directo de hoy no nos va a arrastrar, no sabemos de qué manera, a los propios europeos. Desde luego, gracias de sanguijuelas como el señor este que tenía la osadía de acusar al coronel Baños el otro día en el plató de televisión. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque a la vez que dice el señor Stoltenberg, como bien podéis ver aquí, a ver, disculpad que lo vuelvo a poner porque, como dice el señor Stoltenberg, secretario general de la OTAN, que la OTAN considera que Rusia no es una amenaza inmediata, al mismo tiempo el general Austin, como bien explicaba el coronel anteriormente, decía y avisaba de algo, que esto es un auténtico escándalo que Estados Unidos se atreva a hacer esta afirmación. Estados Unidos avisa de que, que la OTAN tendrá que ir a la guerra si Rusia doblega a Ucrania. Y ese es el aspecto fundamental y nuclear del directo de hoy por el cual hemos citado al embajador. Embajador, ¿qué le parece a usted todo esto? Verás, a mí me parece que de la misma manera que yo aprendí que los ucranianos iban perdiendo la guerra cuando hablaban de las bajas enormes que tenía el enemigo, porque reproducían lo de la Segunda Guerra Mundial, pues de esa misma manera yo estoy viendo que esto está entrando ya en la derrota, la confusión de la derrota. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, ya está claro que se van a perder muchos territorios, ha salido mal la apuesta. Y ahora yo quiero hacer una pregunta a todos, porque quisiera llevarlos a todos a la base del problema. La base del problema es que lo que organiza Estados Unidos en 2014 en Rusia, bueno, en Ucrania, perdón, no es una democracia. Es un sistema antirruso, un vehículo antirruso, pero democracia no es. Y el propósito último es eliminar lo ruso, incluida la religión y el idioma de Ucrania. Y ahora yo tendría que hacerte una pregunta, Rubén, una pregunta retórica y fácil. España, a pesar de lo que tú oigas por ahí y no oigas, España sigue siendo un país católico. Y mi pregunta sería, ¿cuántas armas necesitaría un ejército para que España dejara de ser católica? ¿Tú crees de verdad que ese es un problema que se resuelve con fusiles y con rifles y que si me dais cohetes más largos yo gano y tal? El propósito... Sí, pero sabe usted que del Maidán es imposible. Sabe usted que, pero eso no es lo que está encima de la mesa. O sea, eso no es lo que se quiere. Yo te lo digo a ti porque como esto es con completa libertad y chicos muy motivados, chicas también, muy motivados que nos están escuchando, tienen que saberlo. El Maidán es un vehículo antirruso, pero no es un vehículo democrático. Y esa contradicción antes o después estallará. Primero, tienen que perder la guerra porque han convertido a la patria en otra cosa distinta. Se llama entidad o comunidad autodestructiva. Y precisamente lo teorizó un sociólogo americano, Richard Sennett, que todavía está hoy vivo. Lo que dice es que cuando tú tienes una patria, pues la patria te viene con muchas cosas, porque claro, son muchos siglos y se acumula todo, y tú puedes tener la tentación de creer que eso es sucio.
Y entonces tú dices, voy a hacer una Ucrania que va a ser, vamos, como una sábana blanca, no va a haber ni una arruga, pero ni una arruga. Y claro, lo que creas es una comunidad autodestructiva. No, ya está bien. Y eso es lo que está pasando en Ucrania. Tienen que perder. Y cuando se pierda se va a ver que hay una gran diferencia entre lo que dice el Maidán y lo que dice el pueblo ucraniano. Porque no todo el mundo en Ucrania durante la guerra decía eslava Ucrania. Decían eslava Jesucristo, que es la manera tradicional de decirlo. Esto lo inventaron los nazis. Lo inventó, sí, pero estamos en otra tesitura muy diferente, embajador. Me refiero que una cosa es lo que usted está contando, que desde luego tiene toda la razón del mundo y yo estoy totalmente de acuerdo con usted, y otra cosa es la deriva en la cual Rusia iba a perder la guerra a través Rusia iba a colapsar, no a perder la guerra, iba a colapsar a través de los embargos, a través de las sanciones. Bueno, Rusia no ha colapsado, el ruso se ha multiplicado, hemos empujado Rusia a China, se está beneficiando China y Rusia, además nos están colando el diésel un 30% más caro, sino un 50% a través de Marruecos, estamos comprándole el gas más caro a Estados Unidos, Europa se está hundiendo en el abismo al mismo tiempo que el presidente Biden se está llevando a las empresas francesas y alemanas a suelo norteamericano para paliar su inflación. Y como están perdiendo después de haber mandado mercenarios, después de haber mandado a todo Cristo viviente, donde están ya los propios vídeos en YouTube. En YouTube pueden ver ustedes las brigadas de mercenarios sudamericanos que están luchando por el bando ucraniano. Pues bien, después de todo esto, estamos viendo como el general Austin, que fue el primero que habló de incluir a Ucrania en la OTAN, el que desencadenó todo esto en noviembre de 2022 fue el general Austin, y ahora es el primero que otra vez vuelve a decir que como Ucrania pierda la guerra, la OTAN tendrá que implicarse. Y Macron dice el otro día esto de aquí. Macron sobre un posible envío de tropas occidentales a Ucrania. De esto estamos hablando, damas y caballeros. Nada debe excluirse para evitar la victoria rusa. Estamos hablando de que se está perfilando o se está dejando asomar que la OTAN está dispuesta a mandar tropas. Embajador, no sé qué está haciendo, pero estás metiéndose en ruido de... Perdón. Tropas de nuestros ejércitos para luchar contra Rusia en suelo ucraniano. Bueno, estamos en época electoral. Bueno, lo que tú dices es otra cosa, efectivamente. Tú has hecho por encima una especie de control de daños, es verdad. Pero lo más interesante de todo, creo yo, es volver al principio y decir, os habéis metido en un lío muy gordo, porque estáis apoyando a Ucrania en un proyecto político que no puede salir bien. Uno, eso para empezar. Da igual las armas que le deis. Dos. Y tercero, y sobre todo, Rusia no es la potencia atrasada y asiática que vosotros creíais que era. A ver si lo entendéis. No se ha venido abajo, porque esto, Rubén, esto es elemental. Es decir, en todo este proyecto político que es delirante, la única forma de que saliera bien es que les soplaban a los rusos y los rusos se caían. En el momento en que los rusos no se caen, todo se viene abajo. Y es lo que está pasando. Ha aguantado. O sea, no es la potencia que ellos creían, ni tampoco han conseguido hacer de ellos unos parias, que es lo que querían. Es decir, vamos ahora al grupo de los 20 y todos le condenan. Dice, pues mire, no le ha condenado a nadie. Lo que puede suceder es más bien lo contrario. Que se acabe el grupo de los 20 y hasta con un poco de suerte se acaban las Naciones Unidas. No puede hacer gilipollas. No es imposible. Yo no lo veo. Estamos en presencia de está cambiando. Esto puede ser, si viene Trump sobre todo, esto puede ser el gran cambio. Es decir, el gran reset. En materia de claro, pero el tema, embajador, es este. Yo lo que veo es que puede que se quiera involucrar a la OTAN antes de que Trump llegue para que Trump no pueda desmantelar el pues no has dicho ninguna tontería. No has dicho ninguna tontería. Estamos hablando, embajador, de que el presidente francés, el señor Macron, se reúne a más de 20 dirigentes de la Unión Europea y de la OTAN para contrarrestar el pesimismo. ¿Qué pesimismo? El pesimismo de que Ucrania ya no tiene efectivos, de que hemos aniquilado, hemos provocado, sí, los
jefes, no líderes europeos, que se haya aniquilado un país como Ucrania y hayan muerto miles, si no casi medio millón de personas en Ucrania, y no queden ya jóvenes en Ucrania para luchar, y se estén planteando que 20 países de la OTAN y de la Unión Europea lleven a sus ejércitos, entre ellos nosotros. Esto es un escándalo, embajador. Esto no se vio ni en la guerra. No es un escándalo porque todo el mundo ha dicho que no. O sea, así de sencillo. No, que fuera. Se ha quedado el pobre solo. Por otra parte, hay una vieja historia con esto de la política exterior francesa. La política exterior es que tú dices que se haga algo, entonces se crean cosas. Por ejemplo, lo hizo muy bien en Francia con la conferencia del clima. Pero hay muchas veces en las que Francia se deja ir, no sabe por qué, y cree que la política exterior es decir cosas que ocupan la primera página de los periódicos, como aquí. Pero no es así. Esto ha sido una genialidad de la política, de una declaración de Macron que no hay que tomársela muy en serio. O sea, que por otra parte hay que tener en cuenta también que algo de nacionalismo hay detrás, es decir, sustituir a la presencia americana. Nosotros vamos a hacer lo que hacen los americanos, pero siendo europeos, ¿no? Dirigidos por Francia, claro, evidentemente que es la conclusión última, lo que hace imposible el relato, porque es imposible que esto se haga bajo la dirección de un Estado-nación. O nos ponemos todos de acuerdo o no hay nada que hacer. Y esto, por lo visto, Francia tiene grandes dificultades para entender eso. Pero embajador, me parecería optimista su análisis si esto no venía precedido de las declaraciones del general Austin, que es el que dice que la OTAN tendrá que involucrarse en suelo ucraniano si Ucrania no puede vencer a Rusia. Es que es el general norteamericano el que dice, oigan, que si ya no hay manera de parar a Rusia y de que Ucrania gane esto, pues tendremos que mandar a soldados de la OTAN. Es un general norteamericano el primero que lo dice. No, cuidado. Americanos no, por eso entra Macron. No, claro, americanos no. Claro. Cuidado, no. Vosotros no os preocupéis, seguir ahí practicando el parapente o comprando aviones de 60 millones de dólares para vuestras estrellas de rock. Vosotros seguir en vuestra vida, que vivís muy bien, lo tenéis muy bien montado. Y ahí iremos nosotros. Nos tenéis aquí, joder, los del piso de abajo, es decir, los que estamos en downstairs, upstairs, nosotros somos los ¿cómo se dice? Los criados. Estamos en el piso de abajo. Y el que puede subir al piso de arriba y hablar con los señores es el inglés. Es el papel que han escogido y tal. Y en eso está. No os preocupéis, que ahora vamos a cambiar. Vamos a dejar al mayordomo que siga con vosotros para vuestras genialidades, para jugar al polo y una cosa así. Y los que vamos a ir allí con las armas en la mano, vamos a ser los franceses, los alemanes, los italianos, etcétera, ¿no? Bueno, pues soñar no cuesta dinero, ¿no? Yo no sé, tú intentas llevar aquí a alguien a la guerra desde España y me da la impresión de que habría algún pequeño problema. Bueno, esto viene también a la vez que Stoltenberg, que este señor espero que algún día no pueda ni siquiera volver a Alemania, no sé, que lo tiene un contenedor o algo por allí, dice, advierte de la posibilidad de un enfrentamiento con Rusia durante décadas. Es decir, que Stoltenberg va más allá y dice que el enfrentamiento de Europa contra Rusia no sería por Ucrania solamente, sino que podría ser un enfrentamiento enconado y que desde luego, eso sería las delicias y los sueños húmedos de Nuland y de toda esta gentuza, ¿no? Pero joder, es volver a la Guerra Fría, que por definición nadie la quiere, ni siquiera los americanos. De hecho, no sé en dónde estoy. Por eso te digo que toda esta confusión proviene de la derrota. O sea, están perdiendo y ya se han dado cuenta que estratégicamente van a perder. Y entonces están a ver cómo arreglan el relato. Una cosa del relato es que no les hemos dado armas bastantes. Y aquí llego yo, que soy el rompecolloni, y digo, no, que esto no se arregla con armas. Que España no va a dejar de ser católica por muchos rifles que le deis, muchos AK-47 y muchos... que no se puede. O sea, no vais a conseguirlo así. Esto es como quien quiere ganar un partido de baloncesto y se pone a jugar al fútbol. Que no se puede, o sea, no le deis vueltas. Y como son gente de muy escaso, de muy buen talento, de cómo se gana dinero y de cómo se domina el mundo, algo saben. Pero historia, lo que es profundamente estrategia y tal, la visión esa que tenía, por ejemplo, un tío como Churchill, ni puta idea. Una desgracia, pero en fin, es así. Y esto, además, es que claro, son tantas piezas del puzzle las que dibujan que a alguien o a alguienes se les está pasando en serio por la cabeza llevar a nuestros soldados, es que lo tengo que decir, a combatir contra Rusia en suelo ucraniano, que se ha filtrado una conversación
entre diferentes generales alemanes, donde están hablando de la estrategia a seguir para volar uno de los principales puentes de Crimea. ¿Qué No, hacen? el principal. El principal puente de Crimea. Claro, ya no estamos hablando simplemente de unas declaraciones políticas con un efecto, sino que estamos hablando también de que en el entramado militar, en el alto entramado militar, se están adoptando conversaciones de cuál sería la mejor estrategia militar a seguir en caso de una implicación de nuestros ejércitos contra Rusia en suelo ucraniano. Es que esto es un escándalo. Es un escándalo y es gravísimo. En Alemania salva lo de Dios y además dobla, porque la HDF, que tiene narices, en un programa infantil ya ha hablado de eso. O sea, nos están preparando para que la cosa vaya a mayores, ¿no? En cualquier caso, el golpe de los servicios secretos rusos ha sido magistral. Se han pillado. Pero tú fíjate, se trata de que Alemania, que no está en guerra con Rusia, haga la guerra a Rusia para defender a Ucrania, que no es de la NATO. Es delirante, no sé cómo explicar, no sé qué decir. Todo al revés. Es como que todo el mundo está al revés. Horrible. De todas maneras, embajador, esto tiene unas implicaciones diplomáticas. Usted que ha sido embajador y ha sido diplomático durante muchos años, durante toda su carrera, brutales. Es decir, si un país pilla a altos oficiales de un ejército, en principio aliado, trazando planes de cómo atacar militarmente una infraestructura clave de su territorio, eso que tienes, yo no sé si ha llamado a consultas embajadores, ha llamado a consultas Rusia a su embajador en Alemania, en Berlín, ¿o qué? No creo que han hecho nada, no sé. Nos han pedido explicaciones, están esperando a que se las den. O sea, Rusia oficialmente ha pedido explicaciones. Es que date cuenta que viene, es que, vamos a ver, es que ya son dos casus belli. El primero fue el volar el Nord Stream y ahora el meter los Taurus. Estos idiotas nos han dado cuenta que esto tiene que ser un ataque. El puente de Kerch es la única unión que hay entre Crimea y el mainland. Y es lo primero que hizo Rusia en cuanto se quedó con Crimea, ¿no? Para poder llegar allí rápidamente. Está muy bien defendida y entonces la única manera de entrar ahí con cohetes Taurus o no Taurus sería saturación. Se tendría que mandar 10 o 15 cohetes. Entonces, el que Alemania meta 10 o 15 Taurus contra Ucrania, después de que Estados Unidos le haya destruido... Contra Rusia, ¿no? Sería contra Rusia. Contra Rusia, sí. Eso es una barbaridad. Tienen que darse cuenta de que eso es un casus belli. O sea, de repente aparece en su base, porque tienen una base, no sé, Blaj, algo así. En la base donde están los Taurus, pues corren el riesgo de encontrarse con que les caigan encima 20 quinzals, así directamente. ¡Pum! Y vamos a ver entonces si juega el artículo 5 o no. Yo modestamente creo que no jugaría. Sí, pero ya estamos hablando, no estamos hablando de 4 militares en la reserva, no. Estamos hablando, primero, del jefe de Departamento de Operaciones de la Fuerza Aérea de Alemania, del oficial del Departamento de Operaciones de la Fuerza Aérea de Alemania, del inspector general de la Fuerza Aérea de Alemania, del oficial del Departamento de Operaciones de la Fuerza Aérea de Alemania, que son desde luego los que coordinarían y los principales agentes actuales que tendrían que dirimir una cuestión de un ataque aéreo que sabéis que suele ser el antecedente de cualquier ofensiva, ¿no? El ataque aéreo es fundamental para neutralizar infraestructuras, posiciones, etcétera, etcétera. Es decir, que han pillado pues, a 4 gerifaltes en activo, bueno, a 4 responsables de las fuerzas aéreas alemanas, hablando de cómo volar el principal puente de Crimea, ¿no? Entonces, bueno, pues... El que une Crimea a Rusia. Entonces, Crimea a Rusia y no hay más. Entonces es una cosa estratégica y sería de una gravedad excepcional. Pero yo, como ya te he dicho, como todo esto es al revés, pues yo no sé qué cálculos han debido de hacer. No sé por qué hacen esto. Ahora, lo que sí está claro, la escalada es evidente, Rubén. Que vamos subiendo, estábamos en el primer piso y ahora estamos en el segundo, eso es claro. O que hemos pasado y parece que quieren llegar a la azotea sí o sí antes de las presidenciales norteamericanas, porque...
Claro, bueno, es que hay todo tipo de rumores porque ahora viene Estados Unidos, ¿no? Algunos han pedido que se quite a Kamala Harris, se ponga otro vicepresidente y se retire a Biden. Los americanos ya está claro que a Biden no le quieren. Ha quedado demostrado, acabo de verlo, toda la prensa es unánime, sobre todo el Washington Post y el New York Times, que son los que cortan el bacalao. Estos ya lo han dicho claramente, los americanos no queremos a Biden. Entonces las respuestas son posiblemente esa, pues que se vaya a Kamala Harris. Esto hay un precedente. En los años de la Segunda Guerra Mundial, Franklin Delano Roosevelt, el gran presidente, en inglés se le llama por el acrónimo FDR. FDR tenía un vicepresidente que era impresentable, que era Wallace. Y el tío quitó a Wallace y puso a Truman. Y se ha invocado ese precedente ahora también, ¿no? Que bueno, también sabe que hay una teoría al respecto de que bueno, a Truman lo pusieron. O sea, que dada la fragilidad y el estado en el que se encontraba ya Roosevelt, pues, y además teniendo una línea muy diferente, porque Roosevelt y Truman no tienen nada que ver. De hecho, el que se carga la operación para España es el propio Truman, que lo había confeccionado Roosevelt. Sí. Pero bueno, sí, ese precedente existe, pero claro, eso pasaría por o cargarse a Biden o que se retirara él, ¿no? Bueno, ahora esto lo voy a decir yo ahí. No parece que Biden tenga ninguna intención de retirarse. Así que no sabemos la última ratio de toda esta cosa, Rubén, la última, es que la política exterior es la proyección fuera de tu fuerza dentro. Y Estados Unidos dentro no tiene ninguna fuerza. O sea, esto es lo que hay. Está en una crisis brutal y lleva muchos años en crisis. Y como consecuencia de esto, pues las decisiones que toma de política exterior son lamentables, porque esto que ha sucedido en Ucrania y esto que está sucediendo en el MENA, en el Medio Oriente, no debería haber sucedido. Un país normal no tolera esto. No hace eso. Pero ya dije en su momento, hace 3 años, y le dije en varios canales, incluido cuando se me invitaba al de UTVH, que yo pienso que Biden no va a terminar su mandato. Que Biden no terminaría su mandato. Pero bueno. ¿Y qué pasa? Bueno, está muy mayor ya. La gente yo creo que puede llegar a entender que le pueda pasar algo, ¿no? ¿Sabes que esta gente no se anda con chiquitas a la hora de... No. Por mucho menos que eso, se toman decisiones terribles. Ha llegado, pues, yo creo que por $5.000 en Estados Unidos matas a alguien, ¿no? O sea, que imagínate. Y no ahora otra cosa importante, embajador. Se ha intentado a través de Macron, Ursula von der Leyen también ha asomado la patita en esta dirección, pero usted sabe que cuando se quiere convencer a un pueblo o a un país a ir a la guerra, aunque el pueblo no quiera, pues tenemos un Pearl Harbor o tenemos un Maine, tenemos casos de estos, ¿no? ¿Puede haber algún suceso que no involucre nuclearmente a una respuesta contra Rusia a la OTAN, porque eso sería el acabose, pero que pueda convencer a los países europeos de mandar a sus ejércitos en suelo ucraniano contra Rusia? Bueno, una cosa que se ha mencionado bastante y que hemos hablado todos es el de que esos cohetes de largo alcance pudieran llegar a una central nuclear rusa, que tiene bastantes, y organizar un caos como el de Chernobyl. Y entonces lo que no sabemos es cuál sería la respuesta de Rusia, claro. No, me refiero a que para convencernos a nosotros de mandar a nuestros ejércitos, aparentemente Rusia haga algo. Pero eso es lo que te estoy diciendo, es decir, la falsa bandera sería volarles la central nuclear, se arma la de Dios y entonces Rusia respondería de manera, supongo, brutal o lo que sea, y esto podría determinar algo de todo, podría determinar alguna decisión de difícil encaje normal. Pero hay que tener en cuenta que estando como estamos en estos terrenos, pues la predicción precisa de lo que pueda suceder es imposible. No sabemos, no se puede, una de las cosas que pasa en este fenómeno y esto que está sucediendo es que no tenemos ninguna capacidad de predicción, porque lo mismo va por la derecha que por la izquierda. No sabemos dónde vaya a terminar esto o cómo vaya a terminar. Lo que sí podemos decir es que haberse metido ahí es un error gravísimo. Pero cómo se desarrolle, no sé. Yo desde luego, si tú a mí hace un año me dices que vamos a estar así,
no me lo creo. Ahora, que no tengo la menor duda de que Rusia se va a quedar con todo el Donbass, eso sí, no hay ninguna. Hombre, a estas alturas del partido, por supuesto. A estas alturas del partido, por supuesto, pero lo cual también es un gran fracaso, porque si Boris Johnson no hubiera dinamitado el pacto que se hizo entre el gobierno de Zelensky y el gobierno de Putin a las 2 semanas de la invasión, pues hubiéramos tenido una Ucrania que hubiera conservado su integridad territorial, salvo Crimea. Claro, y si no hubiera habido Maidán también. Claro, pero en fin. Y por eso digo que están como enloquecidos, porque que un país hegemónico, con la posición que tiene Estados Unidos, haya hecho esto que ha terminado por hacer, es incomprensible. En fin, supongo que has oído lo que dice Tucker Carlson, ¿no? Teníamos ciudades como Moscú y ahora son un horror. El coronel McGregor también lo dijo de otra manera distinta. Dijo, yo vengo de un barrio de Filadelfia modesto y cuando iba a la disco tal y era joven, pues cruzaba todo Filadelfia para ir de aquí para allá. Y dice, ahora es imposible. Eso tenemos que recuperar. Tenemos que volver a tener una patria segura y entonces podremos estar fuera y decir a la gente lo que tiene que hacer. Mientras tanto es imposible. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el coronel. Todos los problemas del exterior son problemas que no tienen resueltos Estados Unidos en el interior. O sea, esto me parece que es la evidencia. Está en una crisis gravísima y no sé, sinceramente, no sé cómo va a salir de ella, porque mucha gente confía en Trump. Yo no. ¿Usted cree que si Trump llega a la presidencia de nuevo, no va a cambiar nada respecto a Ucrania? Sí, yo estoy convencido de que lo de Ucrania acaba con ello en 24 horas. O sea, lo de Ucrania se lo liquida. Lo que ha dicho de cargarse la NATO ya es más difícil porque todo el complejo militar e industrial está ahí y no sé qué le va a decir, porque yo creo que ya no hay nada que dé más trabajo ni más prosperidad a los americanos que su industria de defensa. Y entonces, pues no sé. Pero eso supone una cosa muy grave para los atlantistas profesionales y es que Estados Unidos la única manera que tiene de sobrevivir es matando gente inocente en el tercer mundo. Sí, pero eso no yo es no una quiero novedad. Yo no quiero formar parte de eso. Uh-huh. Así que no sé qué decirte. Estamos en una situación única porque nadie nunca en toda la historia ha dicho que la guerra es buena. Y aquí nos encontramos con que Blinken y Sullivan se han ido por todo Estados Unidos vendiendo que la guerra es un excelente negocio para los Estados Unidos. Entre otras cosas porque no le dan dinero a Ucrania. Hombre, porque a ellos les ha ido muy bien personalmente. Bueno, eso es aparte, por supuesto. O sea, lo que han hecho con la guerra de Ucrania es un robo. Es decir, ha pasado el dinero de los bolsillos del contribuyente americano al complejo militar industrial por 2 veces. La primera, para que le den los misiles a Ucrania y claro, al quedarse sin misiles hay que volver a reponerlos. O sea, doble gasto. Como por hacer, son los principales donantes de las campañas electorales. Porque elegir a un presidente de los Estados Unidos la última vez fueron 1.000 millones. Escoger a un presidente. Y no hay subvención. Eso es todo a pulso. Lo hacen los donantes. ¿Quién crees tú que es donante de esta gente? Pues el complejo militar industrial. Es que es muy evidente. Aparte, claro, usted piensa, embajador, lo lucrativo que sería para Estados Unidos una guerra enconada en Europa contra Rusia, con Estados Unidos como principal, bueno, como único proveedor armamentístico y como único proveedor energético. Que es bueno, esto es conocido y sabido. Krugman, que es progre, o pasa por progre, premio Nobel de Económicas, este sujeto dijo que la solución a todos los problemas nuestros es una guerra con los marcianos. Porque como los marcianos no son seres humanos, pues matar todos los que quieras. ¿Entiendes? Esta es la idea. Madre mía, qué demencia. Sí, pues, qué demencia. ¿Usted cree, embajador, que Trump acabaría en 24 horas cortando el grifo armamentístico? Sí. A Ucrania sí, sin duda. Pero no sería el único grifo que cortaría, porque su asesor Bannon acaba de hablar
ya ha dicho que el único presidente legítimo aquí es Trump, que las elecciones del 2020 no las perdió. Y esto, pues vamos a ver qué tal. Y en otra ocasión dijo que iba a anular las elecciones del 2020. Sinceramente, pues no sé lo que pueda suceder. Es que aparte, aparte de eso, Trump no ha pasado 4 años precisamente muy agradables. Tiene más causas abiertas y más juicios casi que empresas. Entonces, la vuelta de Trump no sería, bueno, yo creo, no es que fuera de venganza, sino que yo creo que a Trump realmente, personalmente, se ha dado cuenta de que algo muy intrínseco en el propio sistema norteamericano tiene que cambiar. Sí, No sé... sí, es evidente. Bueno, mira, hay un libro clásico, magnífico, que recomiendo a todo el mundo, pero claro, es gordo, es lo de siempre. Los libros que yo leo son tochos así, es un problema, ¿no? Entonces, hay un tipo que ha escrito un libro maravilloso, se llama Greg Grandin, que es un nombre francés, pero que es americano. Y este dice que todas las guerras han servido para unificar a los americanos y darles más fuerza. Pero que a partir de Vietnam es lo contrario. A partir de Vietnam, cada guerra que hace Estados Unidos le rompe más, le va rompiendo. Yo creo que el último episodio es este de la Franja de Gaza y lo de Ucrania. Este es el fin. Yo creo que es el final. Bueno, muchas gracias por la donación de Alberto Iturralde, principal benefactor de este canal, que existe. Hola, Alberto, muchas gracias. Le podéis seguir y conocer, no es Putin, es Alberto Iturralde, un gran economista y compañero y amigo. Gracias, Rubén y don José Antonio Zorrilla, por traer la verdad entre tanta confusión. Fuerte abrazo a ambos y vuestros seguidores. Esa es otra, embajador. En Estados Unidos, me voy a dejarla aquí un ratito porque 100 pavazos. Muchas gracias, Alberto. En esta, vamos a ver, en Estados Unidos todavía hay algunos medios como la Vox o algunos presentadores, el señor Carlson, etcétera, etcétera, que hacen un poco lo que hacemos nosotros. Pero es que en Europa el páramo es desolador. Y particularmente en España. Por cierto, aprovecho para decirlo, el embajador tampoco lo sabe. Ya se me ha citado a declarar formalmente. Tengo aquí la citación del juzgado. El próximo, creo que es el 4 de abril. Tengo que ir a declarar por delito de odio contra el pueblo ucraniano. Hostia, qué fuerte. Así que así estamos. Ya sabes lo que decía. Por programas como este, embajador. Ya sabes lo que decía el Ministerio de la Verdad, ¿no? La verdad es mentira, la mentira es verdad. Si conoces 1984. Sí, no, yo sí. Estamos en eso. Oye, Rubén, que no se sabe aquí en España que se ha prohibido la religión ortodoxa. Nada más en Ucrania se ha prohibido. Sí, y las nacionalizaciones a rusos también han quedado a cero. Bueno, eso es otra cosa, pero es que eso de que no te dejen celebrar la Navidad el 6 de enero tiene que ser el 25 de diciembre. Y hay un par de metropolitanos en la cárcel, el que no puedas estar en la iglesia que toda de eso nada. El Ramadán todo el que quieras, pero de eso, ortodoxo o ruso, eso nada. Eso es increíble. En fin. Y eso, decir eso te coloca odio al pueblo ucraniano, ¿qué cojones? No, el odio al pueblo ucraniano es porque esta gente, claro, como son fascistas, sobre todo la fiscal aquí que me quieren causar, como no digo que son fascistas porque no diferencian nación de Estado, no conocen la diferencia, es el fascismo puro. Nada fuera del Estado, todo dentro del Estado, solo tiene que existir el Estado. Pues no conocen la diferencia entre una crítica o un ataque, si quieren, incluso al gobierno ucraniano, al pueblo y a la nación ucraniana. Pero bueno, se lo explicaré a su señoría y espero que lo entienda, ya que la señora fiscal pues o no lo entiende o cobra muy bien por ello, por no entender. Yo creo que más bien ha debido de recibir alguna instrucción. ¿De quién depende la fiscalía? Pues eso. Sí, como decía nuestro pequeño... Es una frase que has oído, ¿no? Es una cita. Sí. Bueno, el otro día yo lo decía en mi conferencia sobre el futuro de España en la Universidad de Granada, lo decía. Yo le aplaudo una cosa a Sánchez en comparación con Rajoy, con Felipe González o con Aznar. Sánchez no se preocupa por las apariencias del régimen. Es decir, él sabe cómo funciona este sistema y no se tiene que parar a
a mentir o a engañar o a aparentar nada. Él tiene que decir que la fiscalía manda a él, pues lo dice, ya está, no tiene ningún problema en decirlo. Pero bueno, vamos a dejar el tema ya, que era el núcleo del directo, por otro último tema que quiero tratar con el embajador, muy importante, que diplomáticamente me parece un escándalo, sin precedentes en la historia de España. Si me parece un escándalo ya que se nos está intentando meter directamente a nuestros soldados y a nuestro ejército en un conflicto buscado y propiciado por la OTAN y el ala militar norteamericana para intentar frenar su decadencia y para intentar frenar el auge de China, esto ya, embajador, esto ya es una auténtica aberración. Es decir, que el presidente del gobierno se pase cada 2x3 por Marruecos, después de que le hayan puesto la bandera al revés, después de que le hayan tratado en las viñetas de los periódicos, después de que Marruecos, porque usted sabe que aquí una cosa es que tú seas un bravucón, ¿no? O seas una persona poco diplomática, pero es que Marruecos se está declarando enemigo de España. Es que Marruecos se está declarando enemigo de España. Pues nada más y nada menos que Marruecos pide ante la ONU el fin de la colonización española de Ceuta, Melilla y las Islas Canarias, embajador. ¿Pero qué es esto? Cuando la única colonización que hay en el norte de África es la del propio Marruecos en el Sáhara, militarmente, en contra de una resolución de la propia ONU. Bueno, no sé qué comentario le merece esta noticia, embajador. Pues que es un emergente más de la ausencia de política exterior en la vida española. No se puede entender que la relación con Marruecos vaya así, pero tampoco se puede entender que tengamos relación con los separatistas catalanes. Y yo no puedo entender que un separatista importante como Turull le pueda decir a Sánchez Cerdá, al embajador ese que tienen ahí, para hablar con ellos, nos habéis salvado los muebles. O sea, el presidente de la cosa de rotura de España le dice al presidente de España, muchas gracias, me has salvado los muebles. Yo esto tampoco lo entiendo. Quiero decir, es todo, esto es un ecosistema moral y político alucinado. Ahora, lo de Marruecos no tiene justificación, porque eso es un auténtico abandono de la política exterior española. Tiene que haber gente capaz, que hable marroquí allí, que haya vivido allí, que haya estado 20 años yendo y viniendo. Especialistas, tenemos que tener un ministerio de exteriores. Si no pasa esto y tiene que pasar, porque el Ministerio de Asuntos Exteriores ya hace por lo menos una generación que no ha dejado de existir. Es un problema muy grave y la carrera diplomática, y no solo la carrera, sino todo el ministerio, ha roto su unidad moral desde hace ya mucho tiempo. Unidad moral ya no hay. Y llevan muchos años en esto. Y el resultado lo tienes ahí. Y cosas peores han pasado. Si hemos pedido nuestra zona exclusiva de pesca o de aprovechamiento de recursos, con 5 años de retraso sobre Marruecos y sobre Portugal, pues es incomprensible. No hay ministerio de exteriores, no sirve para nada. A la clase política española le importa un pito lo que pasa fuera de sus fronteras, aunque sea vital para la soberanía nacional. ¿Yo qué quieres que te diga? Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Fíjese que la solicitud de Marruecos decía que había que poner fin a la colonización española de los enclaves marroquíes que consisten en las 2 ciudades de Ceuta y Melilla, que son españolas. Sí, no, lo más grave es las Canarias. Con vistas al mar Mediterráneo, las islas Jafarí y las islas de Isli, Laila o Perejil. En fin, las Islas Canarias en el Océano Atlántico en el marco del papel de la Cuarta Comisión en la afirmación de los derechos del pueblo que deciden su destino y soberanía sobre sus tierras. Cuando tanto Canarias como Ceuta y Melilla son españolas desde antes de la existencia de propio Marruecos. Es que es una majadería esto. Y es una majadería, ya no solamente eso, embajador, y lo que apunta usted, sino que esto no se ha tomado como lo que es, como un ataque a la política y a la integridad nacional del pueblo español. Es que esta declaración es una afrenta. ¿Cómo luego el presidente del gobierno se pasa los días frente al rey de Marruecos, el rey Mohamed, sonriente y sin decir nada? Más aún cuando, como dice la noticia,
el gobierno trata de reabrir las aduanas con Ceuta y Melilla. La de Melilla permanece cerrada desde el año 2018. Marruecos se ha negado hasta ahora a proceder a su apertura, apelando a problemas técnicos. Es que se ríen de nosotros en nuestra cara, los marroquíes, que encima de que nos están colando una fruta y una verdura regada con aguas fecales, que ha salido la noticia anteayer, encima se atreven a ponernos un pleito internacional porque nuestros agricultores han tirado su fruta y su verdura a la calle. Es que esto de verdad, las implicaciones diplomáticas que tiene esto, embajador, es que nos dejan como auténticos idiotas. Es que como auténticos subnormales, acólitos, ya no es frente a la historia, sino frente a los propios marroquíes. No me extraña que cada día, mañana pedirán Granada perfectamente. Sí, bueno, pero vamos a ver. Nosotros llevamos ya muchos años haciendo cosas inexplicables con nacionalistas, gente que se llama a sí misma, que no lo son, pero bueno, nacionalistas catalanes y vascos, ¿no? Entonces, sí, el PNV, que en principio no tiene mucho que decir en ese aspecto, le pide al Estado español que la Guardia Civil se vaya de Navarra y tú le dices que sí, ya me dirás, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O lo que te he dicho de Turul, al presidente del gobierno español nos habéis salvado el mueble. Si es lo mismo, forma todo parte del mismo ecosistema patriótico y moral. Es lo que hay, esto es lo que tenemos, esta es la patria que tenemos y con estos bueyes tenemos que hablar, no hay otra cosa. Y además es que tenemos un ministro de Asuntos Exteriores, el señor Álvarez, que es declarado ya persona non grata por Argelia porque el tío, lejos de intentar paliar el desaire que tuvo con Argelia con el tema del Sáhara, pues se ha negado a las reuniones, a concertar las reuniones que tenía previstas para tal fin. Yo no sé, embajador, qué opinión le merece usted José Manuel Álvarez. Pues ninguna en especial, porque, bueno, fue una persona que nada más producirse lo de Ucrania, dijo que con Ucrania había que estar con ellos hasta el final. Cuando se produjo lo de Hamas, tuvo no sé cómo explicarlo, dijo que había que luchar contra el terrorismo internacional con toda su fuerza y luego fue desautorizado por el presidente de gobierno. Así funciona, ¿yo qué quieres que te diga, no? O sea, una de dos, o Hamas son terroristas o son pobre gente que está ejerciendo su derecho a la legítima defensa colectiva, ¿no? No parece que esto en el ministerio esté muy claro. Es decir, Pedro Sánchez pensaba una cosa por lo visto y Álvarez otra. Álvarez por lo menos dijo que era un acto de terrorismo brutal y que había que luchar contra él. Y luego no. Y claro, la política exterior esto lo lleva muy mal. La política exterior tiene que ser una cosa completamente que no cambia. O sea, esto es elemental, ¿no? Pero aquí es un gran muy gravísimo porque el presidente del gobierno piensa una cosa y el ministro exterior es otra. Es lo que hay, no es nada personal, es que no funciona. Y por último, embajador, ¿cuáles cree usted que son los próximos pasos que vamos a ver respecto al tema de Ucrania? Porque desde luego algo va a pasar antes de las elecciones, antes de noviembre, algo vamos a ver. Como te he dicho antes, Rubén, vosotros me miréis a mí y veis este viejecito, así con el pelo entrecano, la barba, tal, que parece ahí, no sé, Papá Noel o algo así, aunque no tan gordo. Seguro que lo sabe todo. Pues lamento muchísimo desilusionaros y tener que deciros que predecir es muy difícil, sobre todo en estas circunstancias. No es muy difícil pensar que Ucrania necesariamente ha de perder. No tiene fuerza. Ha salido mal el proceso, como algunos lo vimos desde el principio. Que yo ya dije en abril del año pasado, en mayo, dije Ucrania ha perdido la guerra y no va a haber ofensiva de verano. Y así salió, es lo que ha habido. Eso se puede ver. Pero ¿qué pueda pasar de aquí a marzo? Los intereses en juego son brutales. Date cuenta que es la reelección de un presidente. O sea, hay miles de millones en juego. Guerra, tíos muriendo, gente muriendo a razón de 20.000 al mes en Ucrania y no parece que haya... Nadie lo piensa. Es decir, de pronto viene un tío y dice, no, hasta la victoria final. Y dice, bueno, vamos a ver. Que estáis hablando de que cada mes que pasa hay 20.000 chicos que mueren, por Dios. O sea, reflexionar, ¿no? Pero claro, es que una derrota como de la que vamos camino, la bofetada para Estados Unidos y para Occidente en general es de las que hacen época. Puede ser, yo creo que definitivamente
puede traer consigo muchos finales, el final sin ir más lejos de la ONU o del grupo de los 20. O sea, de repente todos se pasan todos los BRICS, se van al BRICS y los dejan a los demás ahí. Sois unos perdedores, a la fuera. Quedaros ahí, en Nueva York, que nosotros nos vamos. No es imposible, es todo lo que montó Estados Unidos desde el 45 está seriamente impugnado por el nuevo orden, por ahí no sé cómo llamarlo. El nuevo orden no me gusta, porque es lo que decía Hitler, ¿no? O sea que, en fin, pero algo, no sé. Por último, embajador, me gustaría saber si cree usted que vamos a ver algún aflojamiento en la propaganda, porque hoy, por ejemplo, he visto alguna persona que se ha drogado, literalmente, y ha escrito un artículo en el Confidencial poniendo que Rusia tiene planes secretos para atacar a China con misiles nucleares tácticos. No sé si lo ha visto usted. Lo he visto por encima. Sí, me lo he guardado por aquí. Mira, Rusia tiene planes secretos para atacar a China con misiles nucleares tácticos. Pues alguna persona que está en la redacción del Confidencial y no sé, no puedo entender cómo, en fin, cómo alguien tiene... Lo ha sacado del Financial Times, lo pone aquí. Sí, pero bueno, pero tienes que tener arrestos para querer firmar una titular así con tu nombre, porque esto queda escrito. Y más que esto, pues, en fin, por ejemplo, la noticia de La Razón, ¿por qué China está obsesionada con hundir los portaaviones estadounidenses? El impulso de Pekín para fortalecer la presencia naval y desafiar el dominio estadounidense en las propias aguas de China. Es decir, el hecho de que China quiera tener mayor presencia naval en sus propios mares es un desafío al dominio estadounidense. Muy bien, Rubén. Buen argumento. Ojo, es que es increíble. Entonces, yo no sé, embajador, si usted cree que en algún momento, pues, los juntaletras y paniaguados de la prensa española, no sé, va a aparecer alguien con un poco de sentido común, vamos a empezar a ver un aflojamiento en la propaganda, no sé. No, de eso nada, no. Confusión sí, pero aflojamiento en la propaganda el que se derive de la confusión que hay. Pero que vayan, se están forrando, ¿no? Esto, Rubén. Las compañías de relaciones públicas en Londres que están repartiendo toda esta panda de mentiras por ahí, se están forrando. ¿Y que es que lo van a dejar? No fastidies. No, en absoluto. La propaganda va a seguir y van a seguir las derrotas. Claro, eso sí me atrevo a pronosticar. No creo que puedan con Rusia. Bueno, pues por último, mire, quería enseñarle una cosa que no sé si tuve oportunidad de enseñarle, porque a mí me hace mucha gracia que algunos, cuando hacemos estos análisis, nos dicen que si nos paga Rusia, que si estamos de acuerdo con Rusia, etcétera, etcétera. Me gustaría que viéramos, por último, no sé si tuve ocasión de enseñarle esto. La embajada consular de Estados Unidos en España y Andorra, es decir, el propio Departamento de Estado de Estados Unidos en España y en Andorra, sacó el año pasado unas subvenciones de hasta $75,000 a cualquier persona física, es decir, a cualquiera, organización educativa, cultural, sin ánimo de lucro, ONG, organización internacional que busque fortalecer los lazos bilaterales de Estados Unidos y España, entre ellos unas de las áreas de interés que tiene que apoyar para llevarse este dinerito, del cual no se le pide después nada, es defender los valores democráticos compartidos y el orden internacional basado en normas. ¿Qué normas? Las que impone Estados Unidos. 2. Comunicar la importancia de la Agenda 2030 del desarrollo sostenible, por supuestísimo. Generar apoyo institucional e internacional para defender la gobernabilidad democrática y promover soluciones de desafíos globales, soluciones que sean las que diga Estados Unidos, por supuesto. Reconocer la importancia central de la alianza de la OTAN para garantizar la paz y la seguridad transatlántica. Pero, embajador, ¿cómo puede tener alguien los santos atributos de los análisis independientes no alineados con la OTAN, llamarles interesados o pagados o lo que sea, que yo he autorizado a quien quiera a consultar cualquier cuenta en cualquier banco del mundo que yo tenga mi nombre? Y estos hijos de mala madre, con dinero del contribuyente, publicitan a bombo y platillo hasta $75,000 a cualquier periodista, divulgador de internet, quien sea, que defienda la OTAN, la inclusividad, de los derechos LGTBI, etcétera. Bueno, la neoideología esta norteamericana a través de la Agenda 2030, etcétera, etcétera. No sé si usted había visto esto. No.
No, pero vamos a ver. Vamos a hacer una observación de principio. A nosotros no nos paga Rusia, pero a los atlantistas sí les paga Estados Unidos. Esa es la No, diferencia. claro, por supuesto. Hay que incidir. Hay que incidir. Ya saben que a nosotros no nos paga nadie, hombre, por Dios, ya lo saben. No, hombre, el público, por supuesto, desde luego, pero es muy importante ver cómo, sin ningún tipo de rubor. Usted imagina ese embajador que mañana la embajada rusa en España ofertara 75.000 rublos, bueno, serían con 2 ceros más, ¿no? Serían 7.500.000 rublos a cualquiera que quisiera defender la posición de Rusia. Claro, sería un escándalo terrible. Sería un escándalo monumental que saldría en todos los medios. Y esto pasa sin pena. Además, se ve normal, se ha aplaudido incluso por algunas personas. Así que bueno, yo les invito a ustedes, porque supongo que esto salió en el 3 de abril del 23. Por cierto, sale cada año, ¿eh? En abril del 22 también salió. Y supongo que en abril del 2024, es decir, el mes que viene, volverán a salir. No, cuidado. No. Si está Trump, te puedes olvidar, porque mira lo que dice al final. Pero no está Trump. Sale el mes que viene. Bueno, pero en el 24 muy posiblemente esto ya no saldrá. Mira lo que dice al Estamos, final. estamos en el 24, embajador. Estamos en 2024. Ahora. Sí, ya lo sé, pero ya verás. Si sale elegido Trump, esto se acaba. Eso será para el 2025. Así que, como es a cualquier persona física, oigan, aprovechen porque en abril del 24, que es el mes que viene, van a volver a salir. Y si gana Trump no van a ver más. Entonces, yo les invito a las 5.600 personas que hay aquí en directo a que apliquen a estas subvenciones y a estas ayudas. A ver. Pero Sí. mira lo que pone al final. Mira lo que dice al final, que es muy interesante. Defender. A ver, espera. Aumentar el número de españoles, que eso está bien. No, a ver. Promoción, lo del LGBT que decía. No sé qué decía del LGBT. Sí, a colaborar con organizaciones españolas y andorranas para promover y proteger los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero, queer, intersexuales, LGTBIQ, incluyendo a personas refugiadas, LGTBIQ, vulnerables y solicitantes de asilo. Combatir el discurso de odio, la violencia y la estigmatización de la comunidad LGTBIQ. Aumentar las medidas contra el cambio climático para asegurar una gran reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, pues si ustedes, por ejemplo, han decidido, pues no sé, comer menos alubias para no favorecer el efecto invernadero, pues también están tomando medidas para... En fin, yo les invito a ustedes a hacer una relación creativa en la cual ustedes consideren que cumplen con alguno de estos puntos y a solicitar esta ayuda del gobierno norteamericano. No sé, incluso usted, embajador, ¿usted se anima a que apliquemos? Y oiga, igual hay suerte. No me veo yo defendiendo la guerra de Ucrania y el 500.000 de muertos que ha habido. No sé cómo decirte, ni menos aún causados por una élite con la que la verdad me resulta muy difícil identificarme. Acabo de terminar la lectura de un libro sobre el Holocausto, ¿no? O sea que, en fin, sé lo que pasó ahí, ¿no? Que gente así diga que ellos, los grandes sostens, los grandes arbotantes de la patria son Bandera, Stietsko, Konovalets, Dontsov, toda esa gentuza, yo es que no, es imposible. O sea, es que no sé cómo en clave irónica, porque claro, como están aquí poniendo reafirmar el compromiso de la defensa de los derechos humanos, pues en fin, eso puede caber. Vamos a ver, ellos saben mejor que nadie qué son los de la Galitza, porque los tuvieron ahí 40 años en ese invento que organizaron de los pueblos cautivos de la URSS. Y los ucranianos, a quienes se les perdonó, bueno, en vez de entregarse a los rusos, a los rendidos de la Galitzen, por intervención de Pío XII se les mandó a Inglaterra. Y bueno, Estados Unidos y Canadá, donde desarrollaron toda su vida. Entonces, no les tenemos que decir que son nazis porque lo saben. Mi incógnita, la pregunta es cómo, sabiendo que son eso lo que son, ¿cómo habéis querido apoyaros en ellos para hacer daño? ¿Tan grave es lo de Rusia? Porque les da igual, embajador. Yo creo que usted conoce la respuesta igual que yo. Les da igual que sean talibanes, como que sean nazis, como que sea. Les da igual. Si es que
yo creo que usted sabe mejor que yo, que es que con tal de cumplir con sus objetivos políticos y económicos basados, desde luego, en provocar la guerra en otro país, ¿qué más les da? No les importa nada. Bueno, fin. es posible que eso sea así, pero también es posible que todo ello, una parte esencial del discurso, fuera el supremacismo. Estaban convencidos de que la URSS es una potencia atrasada y de mierda, que la iban a hacer así, pop, y iba a venirse abajo. Y claro, no. Eso ha demostrado que su capacidad de análisis estratégico es nula. Porque ya deberían de saber cuáles son las armas de Estados Unidos, perdón, de Rusia, lo que están haciendo, la botadura constante de submarinos nucleares brutales en el Pacífico. Y por si no estuviera clara la idea de que el modelo americano de gran presencia estratégica está obsoleto, dime, por favor, yo pongo en tu conocimiento que uno de los acontecimientos más graves de la historia de la humanidad no es la ruta de la seda, sino es la ruta del Ártico. O sea, si tú vas de Rotterdam a Shanghái por el Ártico, cuesta un 40% menos de lo que cuesta el ir por Gibraltar. ¿Cuántos rompehielos tiene Estados Unidos en estado de marcha? 1. ¿Cuántos tiene Rusia en estado de marcha y nucleares? 7. Y ellos ahí dando la vara en Eurasia, dando la vara ahí que es que hay que derrotar a los rusos porque los rusos son malos y te digo, mira, los problemas del mundo son otros, tíos, que no está ahí la cosa. Y encima os sale mal. Encima tenéis toda Rusia trufada, porque la tenéis trufada de agentes y todavía no sabéis cuál es la fuerza real de Rusia, hombre, por Dios, por favor. Yo es que no es de verdad, Rubén, quiero entenderlo y no lo puedo entender porque es un abandono tan frontal de sus principios, de los que han hecho de ellos un país, es que es único, es especial, porque no tiene relato nacional, no es como los ucranianos que se remontan al siglo IV. Aquí no hay relato nacional. Le haremos un relato nacional según la gente que viene del mundo aquí. Pueden venir todos los que quieran. Hasta el final del siglo XIX en Estados Unidos no hubo ley de migración. Todo el que quería Estados Unidos podía. Se suponía que era una cosa utópica. Se abrían los brazos y venían todos. Después de hacer eso, ¿cómo es posible que se hayan metido en eso con la complicidad de los nazis? Yo realmente, Rubén, no lo entiendo. No lo entiendo. Con unos resultados humanitarios, fíjate, 500.000 de muertos deben dar ya. Ucrania está destruida. Ucrania está totalmente... A Ucrania la han arrasado. No queda nada. La mitad de su población, Dios mío. Un tercio del país perdido. Eso que le preocupa tanto al del PP, pero ¿se van a quedar con un tercio del país? Pues sí, se van a quedar con un tercio del país por idiotas. Porque quede claro que Putin, el malo, el perverso, el vampiro, cuando Lugansk y Donetsk le dijeron queremos formar parte de Rusia, él dijo nunca jamás, sois ucranianos y os quedáis con Ucrania. No forma, nada, no hay nada que hacer. Es inútil. Sigue siendo malo. Es contra toda evidencia. Entonces, es una cosa que es contra la evidencia más elemental. Es decir, tú ves lo que está pasando y está pasando. Pues viene el Ministerio de la Verdad y te dice, no, mire, la verdad es mentira, la mentira es verdad. O sea, es una cosa clarísima, ¿no? Evidente. Pero claro, si tú dices que la verdad es mentira y la mentira es verdad, oye, ¿no te has planteado el ser, por ejemplo, asesor del Real Instituto Elcano? Pues se podían ser 3.500 al mes. Tú verás. Tú escribes muy bien, tienes acceso a todo. Di que somos buenos. Di que no hemos matado a nadie. Di que somos democráticos. Ya verás, entonces te darán una tribuna del país, 450 euros o 750 si tienes fotos, y demás. Y en el mundo lo mismo. Tiene sus recompensas. Y así, sin embargo, te llevan a pleito. Ya vamos a ver lo que pasa conmigo. Que no está nada claro. Bueno, embajador. Yo le digo que desde luego medidas vamos a tomar. Nada más por mi parte, más que agradecerle la presencia que ha tenido esta noche para tratar esta cuestión. Para mí estamos en un momento muy grave. La gente no es consciente, pero en un momento muy grave. Lo que se está planteando con el tema de la guerra de Ucrania por parte de esta gente que ya, digamos,
no sé, vive en otra época. Bueno, el señor Biden es evidente que vive en otra época o en muchas épocas a la vez. Dios sabe lo que pasa por esa cabeza. Pero las personas que tiene alrededor, desde luego, en fin, creo que más que nunca tiene que despertar en España una conciencia de que los europeos tenemos que tomar las riendas de nuestro propio destino y dejar de querer tener un tutor que nos lleve por el buen camino, como decía aquel Biden joven, entre comillas, aunque ya tenía canas, que era senador, ¿no? Que cuando Estados Unidos no está tutelando a Europa, siempre estamos a gaitas, siempre estamos a golpes. Pero bueno, en fin. No sé, embajador, si usted quiere decir algo más antes de que terminemos el directo de hoy. Pues no, que no. Muchísimas gracias porque tú mantienes vivo esto. Efectivamente vienen malos tiempos. Tenemos que ir pensando qué hacer si estos bárbaros quieren meternos en guerra, porque ya ves lo que han hecho ahí con 500.000 muertos, la barbaridad que han organizado ahí humanitariamente, unos destrozos terroríficos que no tenían que haberse producido. Hay una cosa que hay que añadir respecto de Boris Johnson. Boris Johnson les dijo, no vais a ir a la paz, vais a ir a la guerra y os vamos a dar todas las armas que hagan falta, ¿no? Pero otra razón, y que la señaló Putin, es que a lo mejor los socios de Zelensky, si estos tíos llegan y les dicen a los de Pravi Sector y a los del partido, a los de la división Azov y todo eso, vamos a la paz, no sé lo que le hubiera pasado a Zelensky, ¿eh? Esa es otra... Bueno, es que usted... no sé si recuerda usted... No recuerdo el nombre, pero ¿dónde está el ministro o el consejero de Exteriores que negoció la paz de la que hemos hablado antes? El que firmó y acordó la paz. Arakamian, sí, Arakamian. Está en el exilio, no sabemos dónde está. No sabemos... Aristovich. No sabemos dónde está. Se ha ido. Sí, pero uno de los integrantes de la mesa, yo sí que sé dónde está y se publicó. Está muerto. ¿Se lo cargaron? No jodas. No sabía eso. Sí. Sabía que había dos Arakamian y el otro es Aristovich. Y uno de los dos está desaparecido, pero está en el extranjero. Sé que estaba en Estados Unidos o en Israel. Uno de los integrantes de la mesa, a la semana de deshacerse el acuerdo, apareció muerto. Bueno, apareció muerto no, apareció un vídeo del hecho en el que se lo cargaban. Sí. El militar ese que sí. Y a su mujer la quisieron envenenar también, sí. Hay mucho lío, claro. Es la crisis de que están perdiendo y no saben qué hacer. No o sea que a partir de ahora, pues imagínense, ¿no? Cualquiera se atreve a proponer la paz, como bien explicaba el embajador. Por eso yo más bien creo que lo que pueda suceder es algo raro, que no es normal. Algo extraño, una falsa bandera, eso que te he dicho de que se cargue en una central nuclear o algo así, porque realmente si pierde Estados Unidos esta guerra y la pierde así abiertamente, el golpe que se lleva es un golpe terminal. Sí, fíjese que de esto no hemos hablado, pero que el propio Putin le dijo a Tucker Carlson que hay maneras de buscar una paz sin humillar a nadie. O sea, que hay maneras de buscar. Claro, no, pero si aquí lo que ha quedado claro, Carlson y Putin, es que a pesar de la leyenda negra, Putin tiene las ideas mucho más claras que Tucker Carlson y tiene mucha más altura intelectual. Lo que yo decía en el periódico era como poner a un niño de primaria a hablar con el director de física de la Max Planck en Alemania, ¿no? Una cosa de estas. O a un crío a hablar con el director del colegio, un niño de 10 años, ¿no? Fue una cosa patética. Dice Sildavia, mencionar que posiblemente ahora fuerzan a Putin a quedarse con toda Ucrania, ya que han firmado ayer 2 con Inglaterra de recibir apoyos en caso de nuevos ataques. Firmado acuerdos, supongo que decía, con Inglaterra. Pueden firmar todos los acuerdos que quieran, pero si no tienen soldados, no tienen soldados. Pues nos hemos quedado sin Rubén, así que no sé muy bien cómo continuar esto, pero yo os diría, primero y principal, que esto es un compromiso muy fuerte. ¿Qué hay, Rubén? ¿Qué tal? Disculpe, embajador, es que me acabo de acordar por el olor que me había dejado la cena en el horno y ya no tengo cena, así que... Estas cosas pasan.
Perdón. Vivai, Disculpe que me haya... los rusos, ¿no? Lo siento, perdona. No, Muchas gracias por muchas gracias por la oportunidad que me das aquí de desahogarme y de decir esto. Aunque no seamos muchos los que lo decimos, la verdad es que hay que decirlo. Porque los espectadores son muy generosos y te dicen muchísimas gracias y tal. Y esto pues me da mucha fuerza y mucho interés. Y en un momento de mi vida en el que la verdad con los años que tengo y todo lo que veo, pues no es como para estar optimista, ¿no? En fin, gracias a ti y sobre todo Gracias a usted, embajador. a los que nos escuchan con gran paciencia, por cierto. Sí, me hace mucha gracia a uno que ha puesto cuando me he ido los geos. No, todavía. Todavía no. Y me acordé de usted porque... Todavía no. El otro día en el parking de un centro comercial estaba así oscuro y tal, y llegaba el coche después de cenar con una amiga y me viene un señor vestido de traje negro y calvo, pelado. Me dice Rubén y digo, ya está el Mossad, aquí se acabó. Mossad, y no, soy seguidor tuyo, tal, no sé qué. Era ucraniano, de hecho. Hostia. Muchas gracias, sí. Cuando me dijo soy ucraniano, digo, bueno, pues no sé por dónde va a salir, pero bueno, yo... No, muchas gracias por lo que estás haciendo, porque mi patria la están destruyendo, tal, no sé qué. O sea que... Pues nada, embajador, de verdad... Eso es lo que no pueden reponer los ucranianos. Se quedan sin gente. La edad media hoy de un soldado ucraniano, fuente ucraniana, son 43 años. Ya me dirás tú a mí lo que ha pasado. Una masacre indescriptible. Joder. Una masacre. Y quieren seguir con ello. Y el tío ese del Partido Popular dice, ¿cómo? ¿Se van a quedar con un 30% del territorio? Dice, mire, es que mantener esto funcionando son 20.000 muertos al mes. ¿Quiere usted que esto lo mantengamos así? Porque es que dentro de 6 meses ya no queda nadie. Haga usted un cálculo. No, aparte otra cosa que no se ha comentado. Bueno, que hace tiempo sí que la apuntamos, pero hay que tener en cuenta una cosa. Vale, Rusia, imaginemos que Rusia acepta ahora lo inaceptable para ellos, que sería devolver Lugansk, Donetsk, todo el territorio. ¿Cómo solucionas el conflicto civil que se desató desde hace ya 10 años, que lleva 10 años la guerra civil en Ucrania? 10 años, damas y caballeros. ¿Cómo solucionas ese enconado odio fratricida y cainita dentro de Ucrania? De ninguna manera. Esto ya lo dije yo y me valió el que Julio, el canalla el Valdeón del Mundo, el mercenario ese, se metiera conmigo, ¿no? Por favor, ¿cómo le vas a decir tú a la gente que tiene la memoria histórica de la URSS que su país ahora resulta que se sustenta sobre Stietsko y Stepan Bandera? Esto es una broma, ¿no? O sea, hay que ir a la guerra civil. Yo lo digo, cojo. Ahora estamos en los buenos libros. Esto lo dijo Henry Kissinger. Lo digo yo. Y además doy la referencia. 5 de marzo del 2014, Washington Post. Leer el artículo, lo tenéis ahí. Y además daba un consejo. Decía, los ucranianos son jóvenes, es un estado joven, tal. Nosotros tenemos mucha experiencia. Lo que tienen que hacer esta gente para que salga adelante Ucrania es ponerse de acuerdo. Las dos Ucranias, digamos, Poroshenko y Yanukovych, ponerse de acuerdo y luchar por el bien del país. Y nosotros tenemos que ayudarles en eso. ¿Qué crees que hizo Rusia? Estados Unidos. Lo contrario. Lo contrario. Y se lo dijo Kissinger, no se lo digo yo, se lo dijo Kissinger. Esto, de hecho, fue un poco lo que yo comenté después de mi última intervención en Horizonte, la última vez que me invitaron, que estaban todos contra mí, lógicamente, entre ellos Cabrera, que dije, miren, yo estoy muy contento y muy satisfecho por una razón. Lo que yo he explicado y he dicho aquí son datos. Es decir, en el momento ha podido quedar, como que obviamente, al estar todos contra mí, pero mi intervención dentro de 10, 15 años será la misma que de todo el mundo. Porque es que son datos, son hechos. Que son los que estamos... Bueno, que no se nos vaya a quedar aquí el embajador. No, esto es un resfriado clásico.
Agua con miel y un chorrito de Sí. whisky, embajador. Se me acabó ya el agua. Pues whisky solo. Bueno, dice Benji, para terminar, ¿cree usted que en caso de derrota total de Ucrania aprovecharían otros como Polonia para meter zarpa en los territorios que históricamente reclaman? Pero si ya lo han hecho. Si ya lo han hecho. Bueno, conteste usted, perdón. No, dilo tú, Rubén. Claramente ya lo sabes, dilo tú. Que Polonia ya ha pedido repartirse Ucrania. Bueno, lo que queda de Ucrania prácticamente. Sí, y hay dos cosas que hay que decir. No Polonia, sino Hungría y Rumania. Los dos han dicho que eso es, esa minoría que está en Ucrania, que eso no puede seguir así. Eso es húngaro y eso es rumano. Fuera. O sea, esto es lo que hay. Es que, de verdad, Rubén, esta es una parte del mundo de la que nosotros no sabemos nada o casi nada. Si yo algo de esto sé es porque, como diplomático, he tenido que vivir en países donde no viven los españoles. He vivido en Polonia, he vivido en Rusia, he vivido en el Cáucaso, he vivido en China, y claro, tengo una visión de las cosas distintas, pero el común de los españoles esto no lo sabe, pero es una parte del mundo excepcionalmente frágil. Las fronteras han ido cambiando allí, los pueblos se mueven de un sitio para otro. Son antiguos territorios imperiales, o sea que no están territorialmente, no están encajados como España, joder, que lleva siendo España pues no, desde siempre, ¿no? O Portugal, no es, o Francia, no es así. Esto es otra realidad. Y como muy bien vi una vez un artículo en el American Conservative, decía, siempre han estado con problemas en sus fronteras, yendo de aquí para allá. Y muy posiblemente cuando nosotros vayamos de allí seguirán cientos de años en la misma historia. Y pase lo que pase en otra situación, a nosotros eso, como americanos, nos importa un pito. Este señor del American Conservative tenía más razón que un santo. Entrar ahí y empezar a tocar las fronteras es una cosa, otra guerra, o otras guerras. Porque es que en el periodo de entreguerras, en el que del 19 al 39, hubo 8 guerras, por Dios. Hubo 8 guerras. Entre los países de esa zona hubo 8 guerras. Esto me parece una... De verdad, es que no lo entiendo. En fin, bueno, en esto estamos. En fin, que sí, quedamos emplazados para el próximo directo. A todos ustedes, de verdad, agradecerles tanto las donaciones tan generosas, entre ellas la de Alberto Iturralde, No Quiero, a Maika, Samuel, Sildavia, José, Fernando, Beñi, muchas gracias a todos, de verdad. Y a todos ustedes, por cierto, ya que hemos hablado antes de cine, les recomiendo, os lo voy a dejar en el chat, este vídeo que subí el otro día sobre el tema de la financiación pública, que es muy importante en el tema de la cultura, porque el control de la cultura, que es lo primero que hacen las dictaduras, es la manera para poder dirigir a las sociedades. Así que les recomiendo que vean ese vídeo, que es muy cortito. A usted, embajador, muchas gracias de nuevo por estar aquí. Sabe usted que aquí tiene su casa siempre que quiera. Y sí. Gracias, Rubén. Y nada más. A todos ustedes les veo mañana, que mañana tenemos vídeo. Gracias, Diego, por este último superchat. Diego nos larga otros 100. Ah, ARS, Sí. ¿qué son 100? ¿Qué es eso? Pues no lo sé, la verdad. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero bueno, en cualquier caso, se agradece. Muchas gracias. Y nada más. Nos vemos en el vídeo de mañana. Muy importante, muy importante.